Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, les vamos a pedir, por favor, que muteen sus micrófonos, por favor. Y si nos llegáramos a desconectar, seguiremos vía Facebook por el sitio de AMJA. Buenas tardes. Damos comienzo al acto de apertura del 27º Encuentro Nacional de AMJA, la igualdad como mandato constitucional. Acompañan a la señora presidenta de AMJA, la doctora Aida Tarditi, las señoras y señores representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina, la señora diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Natalia Figuel, señoras presidentas y señores presidentes e integrantes de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señora de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores y Públicas, señoras y señores presidentes e integrantes de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, señoras y señores jueces federales y nacionales de primera instancia, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, señora representante de la Comisión de Violencia Doméstica y de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cofundadora de AMJA, la doctora Gladys Álvarez, señora presidenta de JUFEJUS, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor presidente de FUNDEJUS, Fundación de Estudios para la Justicia, señoras y señores representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, señoras representantes de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señor presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, señoras integrantes de la Comisión Directiva de AMJA y señoras cofundadoras de la asociación. Invitados especiales, señoras, señores. Esta conferencia ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de Corrientes, las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero. Por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por el Ministerio Público Fiscal de la Cava, por el Ministerio Público de la Defensa del Chaco, por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, Asociación de Jueces y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Salta, doctor Tomás Joffre. Quiero leerles a continuación la carta que ha enviado la señora vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Elena Hayton, que hoy no nos puede acompañar, pero siempre está presente. Buenos Aires, agosto 13, 2020. Señora presidenta y comisión directiva de AMJA, con cuánta alegría hubiera compartido el grato momento que hoy reúne a tantas socias, amigas y amigos para este 27º Encuentro Nacional de AMJA, la igualdad como mandato constitucional. Celebro la reciente presentación del libro de la asociación, Género y COVID-19, problemáticas de género y afines en el contexto de la pandemia. Con la participación federal de más de 50 jueces de todo el país, lanzado en oportunidad del Día Internacional de la Lucha contra la Trata. Es grato saber que han abordado temas como violencia de género, personas mayores, niñez y adolescencia, discriminación, grooming, educación, mujeres privadas de la libertad, teletrabajo y pobreza en tiempo de coronavirus. Sé que está dirigido a toda la familia judicial con el fin de promover y seguir protegiendo los derechos de todos. Les reitero que mucho se ha logrado en estos años, pero que mucho queda aún por delante en cuanto a la articulación de políticas públicas judiciales para lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a justicia. Antes de despedirme, quiero recordar a nuestra querida amiga, la doctora María Luisa Lucas, que no solo formaba parte irreemplazable de AMJA, sino que desde el 2007 también formaba parte de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia de la Corte que está a mi cargo. Trabajadora incansable por la incorporación de la perspectiva de género en los servicios de justicia. Les envío mis felicitaciones por las intensas actividades llevadas adelante en este contexto y las invito a seguir capacitando a través del campus virtual, llegando a toda la Argentina,
porque a pesar de la pandemia, AMJA A siempre mí, avanza. Éxitos, Elena. Y que no se olviden de enviarle el libro, porque la doctora todavía no tiene el libro, así que bueno, va a estar a la espera del libro. Y bueno, gracias a ella que siempre está presente. Ya está en camino el libro, salió desde Corrientes, así que para todos ya va a llegar, Marisa. Bien, lo vamos a esperar y se la vamos a dar en mano a la doctora. También queremos agradecer la carta de salutación que nos hiciera llegar la señora embajadora de Francia, Madame Claude Scherer-Foss, quien lamenta mucho no poder estar junto a ustedes y les desea un gran éxito para este encuentro. A continuación, dirigirá unas palabras de bienvenida la señora presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA, la doctora Aida Tarditi. Buenas tardes a quienes hoy nos acompañan en este 27 Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA. Yo estuve viendo una serie de reglas para hacer un buen discurso. Se recomienda entre esas reglas prescindir de los agradecimientos, buscar otro tipo de introducción, hablar de un problema que uno conozca, que conozca el que discursea, y terminar con una conclusión. Y en lo posible, hacer un chiste o colocar una nota de humor. Bueno, miren, yo no sé, creo que alguna de esas reglas no las voy a poder cumplir para hacer un buen discurso. La primera regla que voy a infringir va a ser la de los agradecimientos. Un especial agradecimiento para la doctora Elena Hayton, que siempre acompaña a AMJA, que es una de las socias fundadoras, y que en esa nota nos transmite su inigualable fuerza. Un agradecimiento también para la doctora Gladys Álvarez, que nos acompaña también y a quien vamos a tener el placer de escuchar. Agradecemos los mensajes que hemos recibido de las autoridades y que vamos a escuchar al final de la apertura. Porque se tomaron un tiempo, en medio de esta pandemia, tomaron un tiempo para hacernos un discurso, un saludo personalizado. Entonces eso lo agradecemos. Agradecemos desde luego a las Cortes y Tribunales Superiores de Cava y de las provincias argentinas por las adhesiones y las declaraciones de interés a los ministerios públicos, a los ministerios de la Defensa y al Poder Legislativo de Corrientes. Agradecemos a la disertante que hoy nos acompaña, la socia honoraria de Córdoba, doctora Angélica Geli, y a todas las conferencistas que nos van a acompañar mañana, a las participantes del conversatorio, en especial aquellas que no son de la casa, como decimos. Y les agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan en este año tan difícil en la que le estamos remando, yendo para adelante. Bueno, ahora sí voy a la introducción. Voy a hacer un recuerdo de estos encuentros, un recuerdo especial. Estos encuentros, el primer rastro, lo encontramos el año pasado cuando abrimos el 26 encuentro, en esas fotos de esas ruluditas de San Juan, que nos traían el recuerdo de ese primer germen de encuentro en Vaquerías, que es una hostería de las Sierras de Córdoba, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, y donde dicen que habita el monstruo del sueño, que es un monstruo que ataca generalmente por las siestas. Yo lo pude esquivar, pero no sé si esas participantes podrán haberlo hecho, porque la verdad que vi ese monstruo atacar muy seriamente a unos profesores con los que tuvimos un seminario, y desaparecieron y no supimos más de ellos. Pero el recuerdo que yo quiero hoy traer es especialmente el recuerdo del primer encuentro nacional
que hizo, entonces todavía ya se comenzaba a formar, pero todavía no había obtenido formalmente la personería, la Asociación de Mujeres Jueces, y lo hizo en Corrientes, en el año 1995. Si es posible, vamos a compartir con Marisa, vamos a compartir, que Cecilia nos comparta una foto, donde vamos a ver las fotos de ese encuentro. Ahí encontramos a la doctora Carmen Argibay, a la doctora Cristina Camiña, que presidía entonces la Asociación de Mujeres Jueces, y también a la socia fundadora Rita Mil, que fue la organizadora de ese encuentro. 1995, Corrientes, al año de la reforma constitucional, se hizo ese encuentro, y hoy, por lo menos con nuestra ilusión, nos acompaña ese bello puente General Belgrano en la imagen, en el flyer de este encuentro, y nuestra imaginación vuela hacia allí, hacia el bello puente, mirando el río, el atardecer sobre el río Paraná. Bueno, entre las socias fundadoras también se encontraba nuestra inigualable María Luisa Lucas, que aquí me acompaña con su libro, y a quien hoy, a través de Cristina Leiva, se le hará un homenaje. ¿Qué nos convoca en este año? Nos convoca un lema que es la igualdad como mandato constitucional. En nuestro estatuto hay dos objetivos que se vinculan con la igualdad. En uno de ellos nos proponemos asegurar que el sistema jurídico facilite y proteja los derechos e intereses de las mujeres y que en él se refleje el papel igualitario de la mujer en la sociedad. Y otro objetivo, que es el de contribuir al desarrollo de leyes sobre derechos humanos para que el sistema legal facilite y proteja los derechos de las mujeres en pie de igualdad. En este año nuestra asociación llevó adelante distintas acciones para este mandato de igualdad. Una de ellas fue iniciar en el mes de marzo, uniéndonos al lema de Naciones Unidas, una campaña que se llamó Somos la generación de la igualdad, y que fue una campaña dirigida a las y los estudiantes de los 2 últimos años de las escuelas secundarias. La experiencia fue corta y maravillosa, pero la cortó la pandemia. También hemos dirigido una propuesta al Foro Federal de Consejos de la Magistratura de Cava y de las provincias argentinas para que las temáticas relativas a los derechos humanos de las mujeres se incorpore a los temarios para los exámenes de oposición y para las entrevistas que se lleven adelante por los consejos. Estas dos, tanto la campaña como la propuesta, fue muy bien recibida. También hemos dirigido notas al gobernador de Chubut, al vicegobernador de San Juan y presidente de la Cámara de Diputados, y también al presidente de la legislatura de Neuquén. Pero esas notas no se comprenden si no se ve la historia que hay detrás. Chubut tiene una ley que establece que en lo posible en el Tribunal Superior de Justicia tienen que estar representadas las mujeres. Sin embargo, hace 50 años que eso no ocurre. Entonces, hay muchas mujeres en esos 50 años cuyos rostros y nombres no aparecen y que son las que no fueron tenidas en cuenta para incorporarlas al Tribunal Superior de Justicia. Tras la nota al vicegobernador de San Juan está la historia de nuestra socia Adriana Tetamanti, que postuló y fue seleccionada en 3 ternas
para la Corte de San Juan. En una de esas ternas compitió con 20 varones, pero al momento de la elección fue dejada de lado a pesar de tener iguales méritos. En la nota a la legislatura de Neuquén, expresamos nuestra disconformidad porque no se le prestó el acuerdo como defensora a Nadia Cubató, a pesar de estar primera en el orden de mérito por haber expresado ser feminista. Entonces, ¿qué conclusión puedo yo traer para hacer un buen discurso? Con semejantes objetivos y tantos problemas, cosas que se logran, como la campaña, como la recepción en FOFECMA, y otras cosas que parece que son muy duras de obtener. Bueno, entonces ante la conclusión está este problema que es tan antiguo. Quizás porque la conclusión que por ahora podemos dar es solamente que ante estos objetivos de largo aliento no claudicaremos, no lo haremos. Esta es nuestra conclusión. No abandonaremos nuestra lucha por la igualdad. Les pido desde sus lugares comprometerse con este ideal. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Aida Tarditi. Y la estaba escuchando, doctora, no solamente para aquellas que no han tenido la oportunidad de ingresar, sino para las que han ingresado y se le hace cada vez más difícil. Por eso no hay que claudicar. Tenemos para presentarles un video también que nos mandó la señora ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Así que le pedimos a Cecilia, por favor, que ponga el video. Quiero mandar un cálido saludo a todas las que están reunidas en 2 días de una jornada que seguramente será muy productiva en este 27º Encuentro Nacional organizado por la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, bajo el lema La igualdad como mandato constitucional, estando absolutamente segura que el trabajo y los debates colectivos que van a llevarse adelante van a ser muy importantes para permitirnos seguir avanzando en el achicamiento de las brechas de desigualdad que tenemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Les mando un cálido saludo y una muy buena jornada. Agradecemos a la señora ministra Elizabeth Gómez Alcorta que nos mandara este video. La doctora también mostró fotos de Rita Mil. Rita, ¿estás desde Corrientes? Rita, mandanos un hola si estás. Estoy. Estaba en silencio, sí. Como sos cofundadora, y ahora voy a presentar a otra cofundadora, te queremos mandar un beso, ¿sí? Enorme, por todo lo que has hecho, que también la has peleado desde los orígenes de AMJA. Bueno, realmente sí, así fue. Y yo aprovecho entonces la oportunidad para recordar a Carmen, a quien conocí un 1 de julio de 1992 en la Facultad de Derecho de la UBA. A partir de ahí, bueno, nuestro trato fue frecuente. Ahí está Carmen. En ese momento era ministro de Justicia el doctor Arlanian, y estábamos iniciando una capacitación para el supuesto nuevo Código Procesal Penal de la Nación en el 92. A ver, les cuento rápidamente que a partir de ahí fui con mucha frecuencia a Buenos Aires todos los martes, y empezamos un trato frecuente con ella, y en uno de esas conversaciones me contó de su viaje a Washington, de la intención de constituir la filial en Argentina. Y bueno, que ya había conversado con algunas amigas y colegas de Buenos Aires y me invitó a participar igual que a María Luisa. Y ahí estuvimos las dos,
Y bueno, nos reuníamos en el departamentito de la calle Uruguay al 300, y después, claro, Carmen trasvasó nuestras fronteras, pero seguía en contacto telefónico y por mail, aun cuando estaba en La Haya con mucha frecuencia. Cuando la vuelvo a ver, ya estaba en su despacho de Talcahuano como ministra de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, ¿qué decir de Carmen? Carmen ha trasvasado todas las fronteras porque su quehacer fue multifacético. Pero creo, en mi opinión, que el gran legado de ella fue AMJA. Y bueno, siempre suelo repetir, hace poco lo dije también, creo que nadie muere mientras alguien los recuerde. Y por ese gran legado que nos dejó Carmen, me parece que Carmen nunca morirá por AMJA. Gracias, Rita. Gracias a ustedes. Un cariño muy grande, gracias. Seguimos ahora, tenemos otro video, que es el doctor Marcelo Gallo Tagle, que es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y que también quiso, si bien no está en el Zoom, quiso acompañarnos de esta forma. Cecilia, por favor. Están por participar en un nuevo encuentro que este año se lleva a cabo bajo el lema Igualdad como mandato constitucional. Conozco la tarea que AMJA lleva adelante en nuestro país desde el año 1993 y lamento no poder estar presente en vivo durante la apertura de las jornadas y su desarrollo. Los compromisos asumidos con anterioridad y con motivo del contexto excepcional que nos toca atravesar tanto como país como en el ámbito de la justicia me impiden hacerlo. De todos modos, no quería dejar de estar presente, aunque sea en forma virtual, y señalar que nuestra asociación se encuentra presente y muy bien representada en este ámbito por nuestra tesorera, la doctora Analía Monferrer. Quiero desear que las jornadas de estos días sean un aporte más para lograr el real cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales que nuestro país ha asumido en pos de lograr una sociedad más justa e igualitaria para mujeres y varones. Las y los saludo con todo mi afecto y les deseo realmente que tengan una muy buena jornada. Gracias, la he visto a Analía conectada, le mandamos un cariño y a todo lo que es OVD y a la OM. Y están conectadas desde norte a sur de nuestro país y de este a oeste. Así que realmente está siendo un éxito este encuentro que están teniendo señoras juezas de la República Argentina. A continuación va a dirigir la palabra a alguien a quien todos le tenemos afecto. Yo siempre digo, es la señora mediación. Así que es poco lo que puedo decir, porque es tanto lo que tendríamos para hablar de ella, que yo simplemente digo que es la señora mediación, la doctora Gladys Álvarez. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Gladys, te escuchamos. Bueno, primero un gran abrazo a todas, a todos los que estén escuchando y participando de este evento. Me llena de alegría el corazón que estemos otra vez reunidas. Hay mucho para agradecerle a la vida y agradecer al trabajo que se hace desde AMJA. Y traigo un saludo muy especial de la fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Cuando, conversando con Marisa, me cuentan para cuándo estaba programada este encuentro y este festejo, la llamo por teléfono y a ver cómo estaba, y le cuento que AMJA se iba a reunir. Y entonces se puso muy contenta y me dijo, quiero que les mandes a todos un gran abrazo. Y entonces ella ha pasado una larga enfermedad. ¿Se acuerdan que no pudo venir a la internacional teniendo los pasajes comprados? Pero bueno, se ha repuesto. Le manda un especial saludo
a Susana y me pregunta, ¿quién es la actual presidenta? Y yo le digo, mirá, la actual presidenta es una jueza del Superior Tribunal de Córdoba que se llama Aida Tarditi. Entonces me dice, antes de mandarme la felicitación, me dice, no me llevaron a conocer Córdoba. Bueno, le digo yo, pero estuviste en Iguazú y en algunos otros lugares. Bueno, me dice, decile a la presidenta de AMJA que estoy dispuesta a ir a conocer Córdoba. Así que bueno, esto para mí tiene mucho valor porque con Carmen y con Elena estuvimos en Chicago cuando Arlene estaba preparando los estatutos de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Y nos dijo, ni bien los saquemos, en Argentina tienen que armar la asociación. Así que bueno, esto me parece importante. Otra cosa que me parece importante es que comparto con Aida que estamos en un momento difícil, un año muy difícil, muy difícil. Y sin embargo, no bajamos los brazos y seguimos trabajando. En este sentido, quería contarles que desde la Comisión de Acceso a Justicia hemos seguido sosteniendo el servicio para las mujeres víctimas de violencia desde marzo que comenzó la cuarentena. De marzo a julio, que fue la última estadística, atendimos en la Oficina de Violencia Doméstica 1.280 casos de violencia y además 1.455 pedidos de información. Esto se debió a que Analía, que está escuchando en este momento y quien realmente merece un aplauso enorme, convocamos un grupo de expertos que nos dijera, es un cuerpo de expertos especialista en biodiversidad, para que se pudieran seguir prestando los servicios sin poner en riesgo a la gente que lo presta ni a la gente que venía al servicio. Así que no han sido pocas las dificultades que tuvimos que sobrellevar, pavadas como por ejemplo que la gente tenía que estar vacunada contra la gripe, porque es una forma de tener más defensa, pero bueno, hemos seguido atendiendo y derivando a la ciudad de Buenos Aires, que tiene un esquema muy importante para atender a las víctimas de violencia. Tiene no solo a las víctimas de violencia, sino tiene un esquema importante para atender todo el tema de los niños, niñas y adolescentes que puedan sufrir violencia, ya sea por droga o por lo que sea en sus propias casas. Quería contarles eso. Hemos seguido trabajando. Por supuesto que no con todo el personal, pero las 24 horas se atendió. Tuvimos la colaboración de la Cámara Civil porque no podíamos tener tanta gente adentro que nos dio la mesa de entrada para que pudieran las personas que esperaban ser atendidas mantener la distancia. También fue todo un tema conseguir los barbijos, pero bueno, salimos adelante. El otro servicio que hemos seguido prestando y que muchas de ustedes trabajaron en la idea del multipuertas, las casas de justicia que armamos tanto en Tierra del Fuego como en Río Negro, ¿verdad?, tienen un diseño multipuertas. El multipuertas siguió prestando servicios, no solo a pedido de los jueces, sino recibiendo a la gente a través de Zoom o lo que sea, y atendiendo en lo que corresponde. Ahí atendió ANSES, PAMI, una psicóloga para los problemas familiares. Así que estamos ahí, las mujeres al pie del cañón, para servir a la gente. Una cosa que tenemos que tener internalizada es que somos un modelo nuevo de justicia. No solo porque estamos consiguiendo
tratamientos como la ley Micaela, la igualdad, todo por lo que ustedes han trabajado sin cansarse, siguen y siguen. Es un nuevo modelo de justicia, pero este nuevo modelo de justicia nos exige acercarnos a la gente, no solo para pedir igualdad de género, sino para servir a la población. El nuevo modelo de juez es un juez terapéutico, es un juez que cuida a las personas, es un juez que evita que se enfrenten con el conflicto. Por eso con María Luisa Lucas, a quien le rindo un homenaje desde lo más profundo de mi corazón, luchamos tanto por la mediación, fuimos con ella a Costa Rica, fuimos con ella a YEM en Europa, luchamos enormemente porque la gente tuviera un servicio de justicia que no sea el servicio de los tribunales, que sea que el juez, el defensor, el fiscal, los abogados, escuchen a la gente y traten que ellas mismas se empoderen del tema y resuelvan sus conflictos. Es la forma de tener una sociedad en paz. Y lo último que quiero decirles, porque no quiero robarles más el tiempo, es que hace 2 años tuve el gusto de recibir un premio muy lindo por mediación en Latinoamérica y qué sé yo, en Vancouver. Y ahí está Seattle, muy cerquita, donde está la sede de Google, tan en boga hoy. Y había un libro que había ganado, diríamos, notoriedad. Y el libro se llama Show Your Work. ¿Qué quiere decir? Muestren su trabajo. Entonces, estos eventos, como el de hoy, sirven para que mostremos el trabajo, desde cada lugar, de adentro, fuera del sistema, como sea, pero mostremos el trabajo a la sociedad para poder recuperar la imagen que hemos perdido hace muchísimo tiempo. Tenemos que tener una nueva justicia y que la gente esté orgullosa de los jueces y las juezas que tiene la República Argentina y todo el mundo. Bueno, un gran abrazo a todas, un homenaje a nuestra querida, un saludito a Susana, que sé que está afónica, y muchísimas gracias a Ida Tarditi, gracias Marisa, y gracias a todas. Gracias, Gladys. Yo estoy orgullosa de una jueza como vos y de una amiga como vos. Y orgullosa que tenés a alguien la persona más cerca que está al lado tuyo, que debe estar a medio metro tuyo, que es el que acompaña este gran amigo, porque si bien detrás de cada hombre hay una gran mujer, de cada gran mujer atrás también hay un gran hombre. Así que, besos, señor Álvarez. Bueno, gracias. Álvarez es miembro de AMJA, ¿eh? Además, es Damián D'Alessio, pero le decimos Damián Álvarez al doctor Damián. Le mandamos un abrazo todas. Gracias, Álvarez. Orgullosa de una jueza como vos y de una amiga como vos. Un beso grande. Vamos a compartir ahora un video que nos va a presentar Cecilia, que es de la Fundación Avon, que siempre acompaña a AMJA, y está a cargo de su directora ejecutiva, Ana Inés Álvarez. Cecilia, por favor. Muy buenas tardes a todas las mujeres juezas de la Argentina. Desde Fundación Avon no queríamos dejar de estar presentes saludándolas y felicitándolas por este nuevo encuentro bajo el lema La igualdad como mandato constitucional. Porque es así, tenemos que hacer de la igualdad una realidad cotidiana y queremos que sepan que cuentan con Fundación Avon para hacer sinergia y hacerlo juntas. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Agradecemos a la Fundación Avon, que siempre está con AMJA. Ayer se cumplieron 6 meses de que ella no está. Cuando digo ella, todas saben a quién me refiero. Era uno de los pilares de AMJA, obviamente,
La Lucas, porque nosotros decíamos la Lucas, o María Luisa. Hoy la queremos homenajear en este 27º encuentro de la Nacional de AMJA. Este homenaje hubiera estado a cargo de su hermana menor, porque ellas a veces hacían este juego, ¿sí? De que era la hermana menor y la hermana mayor. Hubiera estado a cargo de la doctora Susana Medina. Susana no está muy bien, tiene una bronquitis muy fuerte, no puede hablar, y además es muy difícil hablar estando enferma y con la emotividad que esto trae, y con las emociones que la doctora Susana Medina está pasando estos últimos tiempos, con pérdidas irreparables. Así que bueno, su coequiper, incluso en la comisión anterior de AMJA, su coequiper y vicepresidenta, la doctora Cristina Leiva, va a estar a cargo de este homenaje. Pero para esto también quiero agradecer la presencia de la presidenta y las señoras y señores ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, la doctora Grillo, la doctora Valle, el doctor Toledo y el doctor Modi, como así también a familiares de la doctora María Luisa Lucas, a su hermano Néstor Lucas, sus hijos Miguel y Claudio Escalada, sus nietos Cecilia, Luciano, Anaximandro, Malena y Joaquín Escalada, su sobrina Margarita Perina y su sobrino Rubén Perina, autor del libro. Para eso vamos a compartir 2 videos, uno a nivel institucional y otro a nivel emotivo, y después los voy a dejar con la doctora Cristina Leiva. Cecilia, por favor. Quisiera molestarla para que nos diga qué piensa de este nuevo espacio de AMJA. Increíble, pero esto tiene una consecuencia, porque sufrimos con la Bienal para juntar dinero, pero fue tan el éxito de la Bienal que nos quedó algo y pudimos comprar esto. Así que se sufre, pero se goza. Felicidades para la gente que creyó en la Bienal, que creyó en AMJA, y hoy tenemos esto. Muchísimas gracias, doctora. Como era más mujeres, más justicia.
Hola, buenas tardes. Marisa. Escuchamos, doctora Leiva. Te Hola, escuchamos. muy buenas tardes a todos y a todas. Veo el mapa de la galería y desde la Quiaca hasta Ushuaia están todos presentes. Hola AMJA, hola a todos. Especialmente un saludo a la gente de Chaco, a los colegas que están allí, a todos los magistrados y funcionarios que tuvieron el placer de trabajar con María Luisa. Dos videos muy lindos, muy emotivos, pero realmente hay tanto para decir de María Luisa y bueno, Susana me dio la posta en esto y les puedo decir lo siguiente, una gran amiga y una gran persona que se puede constituir con un gran tapiz, un tapiz de muchos colores para reflejar su personalidad. En ese tapiz nosotros encontramos a una mujer, una gran mujer, femenina, hermosa, una magistrada solvente, formada, firme en sus convicciones. Encontramos a una madre, a una esposa, a una compañera de trabajo. Hemos transitado con María Luisa muchos kilómetros alrededor del país y del mundo con AMJA. Y AMJA creo que fue el motivo conductor para que podamos, mucha gente del país y del mundo, conocerla y conocer todas sus capacidades y sus habilidades. Nosotros la escuchamos hablar mucho de lo que hoy une a todos en este encuentro, que es la igualdad constitucional entre todas las personas. María Luisa nos dio el ejemplo
Y a mí me dio el ejemplo. Cuando yo recién comencé a trabajar como ministra, ella se sentó a mi lado y mirándome a los ojos, teniendo esa capacidad de compartir con absoluta generosidad, se ofreció para transmitir todo lo que se necesitaba para poder avanzar desde AMJA, que era el punto que nos unía, y también como colega, como ministra, como jueza y como mujer. Para mí, el recuerdo que me da que fue una persona muy generosa, y eso no es poco, porque ella, institucionalmente, ella misma era una institución. Ella misma era una institución con mucha fortaleza. Transitó, podemos ver, todos los lugares, desde el Poder Judicial, transmitiendo sus ideas, pero que lo que dijo Gladys Álvarez es muy importante. Se ocupaba mucho por la gente que menos tiene, la más débil. ¿Por qué? Porque buscaba la mediación, buscaba la conciliación, se acercaba a la gente y tenía la capacidad, María Luisa, cuando conocía a una persona o entablaba una conversación, de mirarla a los ojos, de preguntarle cómo estaba y cómo se sentía, para luego iniciar la charla profesional o laboral. Entonces, para mí, María Luisa, en ese gran tapiz de colores que ella me representa, y en este momento la veo mirándome y sonriendo con esos ojos brillosos, diciéndome, Cristi, Cristi. Tenía esa amabilidad de ser firme en sus concepciones, era convincente, nunca claudicaba sus ideales, pero a su vez era respetuosa con el parecer de los demás. Era conciliadora y siempre, siempre intentaba de unir, especialmente en AMJA, donde cada vez que estábamos juntas repetía, tienen que estar todas las provincias, tienen que participar hombres y mujeres, tenemos que incluir a todos. Así que realmente un ejemplo como persona, como amiga, como magistrada. Me sorprendió muchísimo la capacidad y la fuerza de trabajar a la par siempre, siempre hasta el último momento. Hasta el último momento pudimos compartir con ella sus ideas, sus consejos. Bueno, no puedo dejar de resaltar cuando nos contaba de su amor por Tito, de sus hijos, de sus nietos, cuando nos mostraba su foto y sacaba su parte femenina de mujer, de mamá, de esposa y de amiga. También cuando nos transmitía su vivir como magistrada, la experiencia y toda la lucha que debía seguir acompañada siempre por sus colegas para tratar de dar a todos una sociedad un poquito más justa. En ese tapiz de la personalidad de María Luisa, de su formación jurídica, de su formación como magistrada, de su experiencia que nos transmitía, ¿qué puedo resaltar yo que la conocí por los últimos 15 años? Algo que en realidad en la Real Academia Española todavía se sigue llamando de la misma manera, y yo creo que debe llamarse de la misma manera. María Luisa resaltó su hombría de bien. Y hombría referido a los hombres, a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la hombría de bien? Lo que a ella realmente le caracterizaba, que era honrada, era una mujer honrada que transmitía firmemente cómo se debía trabajar, cómo debía ser un magistrado, cómo tiene que ser una persona para poder impartir justicia. Era una mujer digna, una mujer muy digna en su actuar, en su ejemplo durante los casi 40 años en ejercicio de su magistratura, ¿no es cierto? Era proba, tenía una probidad increíble y era decente e íntegra. Y eso es lo que yo llamo hombría de bien. Entonces, resalto de todas esas características de María Luisa, sobre todo la generosidad.
María Luisa era muy generosa y siempre estaba dispuesta a ayudar al otro. Tengo en la retina un emotivo homenaje que le hicieron las chicas del juzgado de paz en Entre Ríos, que eran como 40 o 50 personas que fueron a compartir con ella y agradecerle con tanto cariño y con tanto amor. Y yo creo que en esta vida nos queda a nosotros lo que vamos haciendo, el cariño que nos tiene la gente y qué es lo que vamos dejando. Así que realmente veo hoy, pensando en María Luisa, esa luz que brilla y que nos dejó a todos como gran ejemplo de vida, de familia, de persona y de magistrada. Para mí, una gran amiga y una compañera, y la veo sentada acá, al lado nuestro, al lado de todos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Muchas gracias. Muchas gracias Cristina por este cariñoso homenaje. Le pedimos a Susana, ya no llores porque debes estar llorando, sé que ingresaste para acompañarnos en este momento, y Cristina te ha acompañado también como que vos lo hubieras hecho. Gracias, Cris, un abrazo fuerte para vos porque sé que también ha sido muy emotivo. Gracias. Gracias a todos. Un beso. Bien, después de este momento que tenemos que sobrellevar, vamos a dar comienzo a la primera conferencia, la igualdad como mandato constitucional, que estará a cargo de la doctora María Angélica Geli, y ella será presentada por la señora vicepresidenta primera de AMJA, la doctora Marta Altave de Lertora. Marta, por favor. Marta. Ahí está. Está muteado el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aproximadamente conectados 275 personas. Y después de este momento tan emotivo, recordando a quien en lo personal consideré un ejemplo a seguir, pero sé que es el ejemplo de cientos de personas. María Luisa era cofundadora de AMJA, era la socia número 4 de AMJA. Así que todo mi cariño para su familia que está presente y siempre en el recuerdo. Bueno, tengo el gran honor hoy de presentar a una muy querida amiga y una importantísima constitucionalista argentina que tiene un enorme currículum, pero hoy la voy a presentar como socia honoraria de AMJA. Un honor para AMJA que sea socia honoraria María Angélica Geli, que actualmente es profesora, entre muchas otras cosas, profesora de Administración y Constitución en la maestría y carrera de posgrado en especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. María Angélica va a abordar el lema de nuestro Congreso, que es la igualdad como mandato constitucional. Te dejo en el uso de la palabra, María Angélica, y muchas gracias en nombre de AMJA por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a la comisión de AMJA, por supuesto a su presidenta, doctora Tarditi, a la gran amiga vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, de Argentina, por este honor que me han conferido. Es la segunda vez que vengo a estos encuentros a compartir con ustedes algunas reflexiones. El lema de estas jornadas es particularmente movilizante para mí. La igualdad, mandato constitucional. Yo diría que la igualdad es, sin ninguna duda, un mandato de la Constitución. De igual modo que la libertad, igualdad y libertad. La Constitución argentina, nuestra Constitución histórica de 1853, estableció la igualdad ante la ley, en el artículo 16, y exigió como requisito para los empleos de todos
la idoneidad. Pero en 1994 dio un paso más allá. De la igualdad ante la ley, diríamos que habilitó la igualdad en la ley, la igualdad mediante la ley. Por eso aparecen allí las posibilidades de acciones positivas o algunas igualdades específicas que hay que recordar y materializar para que se hagan realidad. Por supuesto, este tránsito de la igualdad ante la ley a la igualdad en la ley o mediante la ley requiere de la norma que se sancione el cumplimiento de dos requisitos: el debido proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo. Dicho de manera sencilla, que la norma sea dictada por quien corresponde según la Constitución y que lo que establezca sea razonable. Estos dos requisitos que voy a recoger más adelante. Y esta relación entre igualdad y libertad luce en unas apreciaciones de una economista, Natalia Motil, quien sostuvo que los países con mayor libertad aseguran mayor igualdad para las mujeres. Ella lo dice con números, no los voy a recoger porque sé que tengo un tiempo acotado, a propósito de la situación de desempleo de las mujeres en los distintos países. Así que desde la economía, nosotras estamos en el área del derecho, también se señala esta relación entre igualdad y libertad. Pero esta relación no ha sido siempre armónica. Algunos idearios inclusive se las han presentado como antagónicas. Algunos dicen la igualdad se paga en moneda de libertad o a la inversa, la libertad se paga en moneda de igualdad. Y es una cuestión problemática, sin duda suscita interrogantes que están en la base de la presentación que voy a hacer para ustedes. A propósito de que la igualdad debe ser para las mujeres, no para la mujer, porque hay distintas situaciones que atravesamos las mujeres. Esa igualdad para las mujeres en un sistema de libertad como es el que establece la Constitución argentina y frente a la cultura de la cancelación, tan en boga hoy en día, habrán oído hablar de ella, la cultura de la cancelación que trata de obturar o cerrar los debates. En lo que voy a decir, habrá muchas cuestiones para pensar, para discutir, para controvertir quizá, pero nunca para clausurar la posibilidad de debatir, de reflexionar. Yo adelanto un interrogante que me parece que puede estar en el problema todavía no resuelto del todo de la igualdad reconocida a las mujeres. Y es el de si se está propiciando ir desde un patriarcado, que por supuesto se combate, hacia un paternalismo estatal. Lo dejo como una inquietud para que lo pensemos en conjunto. Aunque resulta obvio señalarlo, comprender las situaciones no significa justificarlas, ni un criterio ni otro. Y para comprender los bordes de los problemas de la igualdad, me parece que es necesario diferenciar idearios, los idearios de los intereses, establecer delimitaciones necesarias y apelar al principio constitucional que, a mi modo de ver, es rector en el Estado de Derecho, y es el principio de razonabilidad. Podría sintetizarlo diciéndoles que es el arte de pensar, el arte de reflexionar. Nuestro artículo 28 de la Constitución Nacional, de ese artículo, deriva el principio de razonabilidad. Pero aquí estoy incluyendo otro perfil, otro matiz de la razonabilidad. Esto que nos lleva
a cuestionar lo que pensamos o lo que sostenemos. Para sostenerlo o para cambiarlo, para modificarlo, diríamos el método del ensayo y el error. La igualdad está ligada, les decía recién, al Estado de Derecho y al sistema político de las libertades. Las que sean mayores como yo seguramente recordarán en los viejos libros de estudio en las escuelas en las que se definía a la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una frase de un presidente norteamericano, Abraham Lincoln. Y él la dijo en un discurso muy breve en el campo de batalla de Gettysburg, Pensilvania, en el año 1863. La guerra, que era desgarradora para los estadounidenses de entonces, se libraba por la igualdad y la libertad de las personas que estaban esclavizadas en el país. Y este discurso ligó para siempre estos dos conceptos: democracia e igualdad, libertad e igualdad. Claro, era una igualdad para las personas esclavas. No se incluía a quienes no eran esclavas, pero sí eran mujeres y no tenían representación política. Desde entonces, esto de que la democracia es el gobierno del pueblo exige precisamente la representación política de algo más de la mitad de la población mundial, porque aunque para algunas situaciones podremos ser consideradas minorías culturales por el sometimiento que en algunas situaciones se dio, desde el punto de vista de la realidad humana somos más que los varones, numéricamente más que los varones. Desde entonces, desde esta frase, desde este camino, diría que la lucha por la igualdad no tuvo descanso para todos, con tropiezos y, a mi modo de ver, también con algunas distorsiones, que, paradoja notable, en algunos casos oscureció la persona de la mujer, impidiendo la realización de, y cito a una jueza argentina que muchas de ustedes conocerán, Claudia Caputi, impidiendo ver o realizar la clave humanista que incluya y no desprecie la esencia femenina. Fin de la cita. Es cierto que debe hablarse de mujeres, que somos empleadas, profesionales, electoras, consumidoras, usuarias, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultas, personas con discapacidad. Y algunas, lo destaco especialmente, mujeres vulnerables en los términos elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también lo destaco, no todas las mujeres están en la misma situación de vulnerabilidad. Y sin embargo, todas tienen el derecho a la igualdad como personas en idéntica dignidad que los varones. Más allá del género femenino, más allá de que este género femenino tenga también su singularidad en su reclamo de trato igualitario. Y esto sobre todo por los impedimentos que en el pasado restringieron o anularon algunos de sus derechos. Entonces me parece que conviene formular algunas distinciones. La primera es entre sexo y género. Ahora hablamos de género de igualdad. El sexo remite estrictamente a las diferencias biológicas, a las condiciones orgánicas que caracterizan a los sexos, distinguiendo entre varones y mujeres. En cambio, el término género aplica, y cito, al grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde el punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico. Desde los roles que a cada uno de esos sexos se atribuye en la sociedad,
con justicia o con injusticia, porque se trata de roles en términos de derechos y obligaciones que tienen mujeres y varones. Por supuesto, son dos expresiones que podemos diferenciar, pero que no están necesariamente en contradicción. A lo mejor ustedes recuerdan un film, una película que se dio hace poco, llamada en español La Voz de la Igualdad. Narraba la vida de una mujer, abogada, primero, que luego fue jueza, una gran jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En inglés, el título de la película no era como en español, La Voz de la Igualdad, sino En base al sexo. La anécdota que se narra en los comienzos de su historia es muy curiosa, porque ella, siendo abogada, defiende una causa que tenía su esposo, donde quien era discriminado en una norma que otorgaba una determinada condición por cuidar a los familiares era el varón, no la mujer. Y cuando estaba preparando su alegación para presentar ante los tribunales, el asistente que escribía su mensaje le dice a ella que estaba usando demasiadas veces la palabra sexo, y entonces la cambiaron por género. No sé si la anécdota es cierta, pero quizá allí aparece esta identificación entre sexo y género. Si uno mira los tratados de derechos humanos, los regionales y los internacionales, vemos que para denostar y clausurar la discriminación recurren al sexo, es decir, entre todas las menciones de situaciones o categorías, podríamos llamarlas sospechosas, de discriminar irracionalmente, aparece la palabra sexo. Así, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, dicho sea de paso, fue primero en nuestra América esta Declaración de Derechos que la universal, que también recurre a la misma expresión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en fin, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero más allá de esta identificación o diferenciación, que no es necesariamente contradictoria, creo que es necesario hacer otras dos distinciones. La perspectiva de género, que usamos tanto ahora, de la ideología de género. Vamos a la perspectiva de género. La palabra género fue usada por primera vez en un documento oficial en Beijing en 1995, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Este uso en un documento oficial, por supuesto, no fue el primero acerca de los estudios de la mujer, porque ya en la antropología y la sociología se utilizaba la expresión género. Lo importante de Beijing, según yo lo interpreto, es que puso el acento en una diferenciación en perjuicio de la mujer de orden económico. Allí se habló de feminización de la pobreza. Yo les decía al principio de esta exposición que no todas las mujeres estamos en la misma situación de vulnerabilidad. Quizá nosotras mismas, por nuestro trabajo, por nuestra profesión, ustedes, como juezas de la nación y de las provincias, tenemos una situación mucho más feliz que la de muchas otras hermanas nuestras en situaciones de pobreza o de vulnerabilidad. En Beijing se pone el acento en esta cuestión. Y así, la realidad del sexo de la persona y la construcción social del género, hay que advertir las diferenciaciones irrazonables, injustas, no éticas, que impiden el crecimiento de las mujeres en las normas o en los usos y costumbres sociales. Porque es más fácil
modificar una norma que modificar modos de comportamiento, prejuicios que a veces pueden atenazarnos. Bueno, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí utiliza para hablar de la igualdad material esta palabra de género. Y sí puedo señalar, siguiendo los aportes que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castro versus Perú de 2006, donde se pone especial énfasis en situaciones de abuso contra la mujer, de abuso de la mujer vulnerable. En este caso eran las encarceladas en el penal de Castro, donde la represión a varones y mujeres fue especialmente humillante y degradante para las mujeres en su propia condición de femenina. Bueno, aquí tenemos una situación especial que hay que considerar, ¿no? Las mujeres privadas de libertad. Aunque del mismo modo, la Comisión Americana de Derechos Humanos también reconoció vulnerabilidades de los varones. Cito, por ejemplo, una sentencia de 2016, el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, donde los trabajadores estaban casi viviendo en condición de esclavitud. Allí me parece muy interesante lo que dice la Corte Interamericana, porque creo que se puede aplicar a situaciones de varones y mujeres. Esto del agresor indirecto o segundo agresor, cito textual de la Corte Interamericana, porque estrictamente no era el Estado el que había esclavizado a los trabajadores, pero sí era un agresor indirecto o segundo agresor porque había omitido, no había llevado a cabo acciones para evitar la situación de vulneración. Creo que es perfectamente trasladable a algunas situaciones de las mujeres, por ejemplo, en los casos que conocemos como violencia de género. Bueno, y por fin, ¿qué es la ideología de género? Yo diría que pone en cuestión el principio de la igualdad humana, de la criatura humana, la que no se genera a sí misma, y que debe aclararse, por cierto, que existen muchas versiones a propósito de la ideología de género. La diferencia de la perspectiva de género. Yo sintéticamente haré foco en dos derivas de esta ideología que me parecen las más importantes. La primera es la que está sostenida en el principio de deconstrucción de la realidad. En los hechos niega la realidad y objeta la diferencia entre varones y mujeres. Rechaza, en consecuencia, la condición binaria del sexo, impugnando que existan dos géneros que se corresponden con cada uno de los sexos, porque afirma, los primeros son independientes en términos absolutos de los segundos. No se trata ya de utilizar la expresión género como sinónimo de sexo, ni siquiera de efectuar la crítica certera a las desigualdades que padecieron y todavía padecen las mujeres por el hecho de serlos, sino que estamos ante una concepción, yo diría, fluida, gaseosa del género. Y aquí dejo otra pregunta, como la que hacía al comienzo de mi exposición. ¿Una tal concepción es compatible con el sistema constitucional y de los derechos humanos? Según lo sugiere, a mí me parece que con lucidez Paola del Bosco, en la base filosófica de la ideología de género no hay esencias, no hay realidad, sino palabras que construyen la realidad. Hay violencia solapada. Yo añadiría, por mi parte,
que en alguna de estas corrientes radicales, no por el partido político, sino radicales de raíz, ¿no? Anida o late la lucha por independizarse del varón, por rechazar al varón. Creo, me parece, se diría que existe una querella abierta, no saldada entre varones y mujeres. No es el modelo que nos presentaron de nuestra querida homenajeada, la doctora María Luisa Lucas, que se sentía muy mujer y también reconocía el amor por un compañero y por una familia. La segunda deriva de la ideología de género tiene connotaciones políticas en el sentido de la polis, de la que hablaban los griegos, de conocer la criatura humana en sus luchas por el poder. En esta segunda deriva yo diría que lo que se propone es la caída de formas arcaicas de patriarcado, con las que por supuesto podemos estar de acuerdo, pero señalando que esas formas implican apropiaciones económicas que denuncian. Y entonces se traspasa el problema de la igualdad al problema de la dominación económica. Me pregunto, ¿son añoranzas tardías por las debacles de los colectivismos del siglo pasado? Y mientras tanto, y más allá, por supuesto, del respeto que merece toda persona humana y sus preferencias, o sus idearios, sus opciones de vida, aquella perspectiva así focalizada, aunque no lo exprese y quizá no lo quiera, llamaría esta Arcadia política moderna y sin fisuras, relega en estas disputas el hecho de que muchas mujeres son discriminadas de modo directo o implícito, carecen de oportunidades, sufren violencias en la paz y en la guerra, en las familias, en el trabajo y en la sociedad. Por eso, me parece que el derecho y las garantías de la igualdad requieren una exploración de razonabilidad más intensa, una reflexión abierta, les decía al comienzo, el arte de pensar y de reflexionar, es decir, del empleo de esas cualidades propias de la persona humana, la experiencia, el ensayo y el error, las habilidades para considerar las cuestiones implicadas en la igualdad, los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, sin ira y sin violencias, con detenimiento para discernir y diferenciar situaciones, a fin de tomar el Estado, las personas, y cuando digo el Estado me estoy refiriendo en especial, esta es una reunión que patrocinan y organizan mujeres juezas de la República Argentina. El Poder Judicial, lo que debe de hacer el Poder Judicial ante estas situaciones, para tomar las decisiones más justas al respecto. Por supuesto, le diría lo mismo a las legisladoras, que son las que tienen que sancionar junto con los legisladores las leyes generales. Porque aunque resulte razonable, tomando la debida diligencia para detectarlas, desterrar formas de patriarcado que discriminan, también debiera excluirse, lo creo firmemente, paternalismos estatales que hieren la libertad y los méritos de las mujeres. Vuelvo a reiterarlo, que hieren u oscurecen en ocasiones la libertad y los méritos que tienen las mujeres. Quiero recordar aquí para terminar, porque sé que me decía Marta que podemos tener, si ustedes lo quieren, un momento de preguntas o intercambio, recordar el caso de la Unión de Mujeres Trabajadoras de Irlanda a comienzos del siglo XX,
que bregó tanto por las reivindicaciones laborales de sus integrantes como por la igualdad de las mujeres con los varones y de la independencia de su país. El célebre retrato de la legendaria secretaria general de la Unión, Helena Moloney, con sus compañeras de lucha y reivindicaciones, luce en una de las paredes de las calles de Dublín. Y entre nosotras, recordar también a una riojana, no sé si acá tenemos algunas amigas que son de La Rioja, Rosario Vera Peñalosa, tan independiente, tan luchadora, tan maestra, un ejemplo de lo que puede hacer la mujer a pesar de las desigualdades que se dan en las leyes precisamente para lograr esa igualdad y sobre todo a través de la educación, que es la que nos habilita a acabar con los prejuicios o con las discriminaciones. Y también, para terminar y por fin, que lo que debe reclamarse para las mujeres, ahora voy a citar a un varón para que no se enojen, es lo que el juez Thomas dijo, citando a Douglas, quien hablaba a un grupo de abolicionistas 140 años antes. El juez Douglas es juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y negro, como ellos quieren ser reconocidos, no blancos. Ellos mismos quieren el reconocimiento de su identidad. Cito, lo que pido para los negros no es benevolencia, ni lástima, ni compasión. Simplemente pido justicia. Agrego por mi parte que las mujeres merecemos una equidad en la que ya no sea necesario recurrir a las cuotas o cupos, porque se reconoce la igualdad esencial entre varones y mujeres, los méritos de cada quien y, por supuesto, la singularidad de todas ellas, las mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctora Geli. Doctora Altave, ¿hay alguna pregunta para la doctora? Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con si la Argentina aún está en deuda, si le parece a la doctora que la Argentina aún está en deuda en cuanto a la adecuación de la normativa nacional a los mandatos de los compromisos internacionales que hoy citaba la doctora en su exposición. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí, por supuesto. No sé si lo dije al comienzo, pero tenía previsto decirlo. La igualdad, como la libertad, es un proceso en construcción. Siempre requiere más. Y requiere sobre todo de leyes, como les decía, que sean razonables y que respeten el debido proceso adjetivo y subjetivo y sustantivo. Probablemente conozcan ustedes una resolución de la IGJ, la Inspección General de Justicia, que impone para las asociaciones y sociedades que se creen en el futuro que su comisión directiva sea o se establezca con igualdad entre varones y mujeres. Bueno, yo me preguntaría si habría que hacerlo con AMJA o con alguna asociación de mujeres que quisieran seguir manteniendo esa identidad. Por supuesto que nos falta mucho. Creo que sobre todo la legislación debe distinguir en primer lugar lo que se llama igualdad de oportunidades y poner el foco en lo que llamé mujeres vulnerables, las que no acceden a la educación. Hay o las niñas madres que tienen la dificultad de continuar la escuela. Esa protección específica que está en la Constitución Nacional de 1994 en el artículo
75, inciso 23. Esa manera de legislar para promover. Lo puse de manifiesto desde el comienzo. Para promover, para igualar y para dejar volar, no para mantener en la sujeción. Y en esto me parece que sí hay mucho que hacer, que en eso hay mucho que trabajar y mucho que legislar. Y advertir. Uno de los análisis de costo, de razonabilidades de costos y beneficios. Tenemos que tener el coraje, me parece a mí, hoy han hablado mucho de Carmen Argibay, también la admiraba enormemente, sobre todo el coraje que tuvo en dictar sentencias en momentos difíciles ateniéndose a la ley. Bueno, también necesitamos coraje para ayudar a que la legislación promueva, a que la legislación no cierre las alas, a que establecida la igualdad deje volar a cada quien con sus propios méritos. Pero antes de eso, este camino de la igualación. Gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Las acciones positivas son una herramienta válida para lograr igualdad de oportunidades? Sí, bueno, saben ustedes que hay una enorme discusión, antes que nosotros las tuvieron en Estados Unidos, inclusive hay algún fallo de la Corte de los Estados Unidos que habla de la discriminación inversa, es decir, que el que se quejaba era un varón porque no era específicamente por un problema de género, sino para minorías que habían sido discriminadas, minorías nacionales, sobre todo de inmigrantes o hijos de inmigrantes en los Estados Unidos. Allí se discutió muchísimo. A mí me parece que pueden ayudar también estos debates y los que se han dado en Alemania. En igualdad de condiciones, preferir a la mujer para igualar y poderla poner en carrera, diríamos. Este me parece que es un punto esencial, porque también es denigrante que nos digan, no lo debemos consentir, me parece, estás allí por cupo femenino, porque sos mujer. Eso es, conozco algunas que se indignan y prefieren no tener a alguien que una mesa y que sí con la cabeza. Lo hemos sentido, yo tengo muchos años ya, así que cuando empezaba esta lucha, recuerdo, bueno, Marta Altave, somos miembros las dos de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y a mí me enfermaba cuando decían los hombres de derecho. No sé por qué, otras cosas no me molestaban tanto, pero es así. Así que levantaba mi mano y decía los hombres y las mujeres del derecho. Por supuesto, estaba utilizado hombre como varón y mujer, pero en fin, ¿no? Entonces, esto que comenzó siendo una manera de que se entendiera que tenemos una identidad y una singularidad y que somos tan capaces, o a veces más que los varones, y no se enojen los que aquí nos están escuchando, es una broma, por supuesto. Creo que es el primer camino, y que hay que hacerlo muy bien. Por eso me gusta la legislación alemana, porque enfatiza esto. Cuando hay una situación de discriminación pasada, bueno, es útil la política que mencionaste, Marta, o que hicieron en la pregunta. Pero siempre señalando que a igualdad de situación o de idoneidad se prefiere a la mujer para que la mujer, eso, lo que decía antes, esté en carrera. Y lo que tendríamos que aspirar es que ya no sea, que ya no lo tengamos que discutir, ¿no? Que se vea de forma natural. Y eso lo podemos hacer nosotras mismas. Yo a veces digo medio en serio, medio en broma, no voy a concurrir más a un seminario, a unas jornadas donde sean dos varones. Pero bueno, es una manera de hacerlo. Sí, son útiles, pueden ser útiles, pero tienen que ser útiles hasta que pase la discriminación, ¿no? Es lo que decía, el juez Thomas tiene un fallo, esta cita que les leí, es de un fallo muy interesante donde discute esto, ¿no? Porque si no, bueno, tienen ellos como dos sistemas de ingreso en las universidades, una para los blancos y otra para los negros o para los que vienen de distintas nacionalidades.
puede ser también una manera de discriminar, ¿no? Sé muy cuidadoso en eso, me parece a mí. Estás muteada, Marta. Hay varias personas interesadas en que precises el concepto de paternalismo estatal como lesivo de la autonomía de las mujeres. Bueno, he tomado paternalismo, seguramente que ustedes conocen a Carlos Nino. Cuando él estudiaba, fue un filósofo del derecho, por supuesto, muy importante, y fue el presidente o director, no me acuerdo el título, en el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Cuando regresamos a la democracia, se hizo este consejo por decisión del presidente Alfonsín para examinar la necesidad de reformar la Constitución, la forma de gobierno y demás. Bueno, este filósofo en uno de sus libros, explicando el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es, yo les diría, este artículo muy nuestro, aunque haya alguna raíz francesa, es el artículo que defiende la igualdad y la autonomía de la persona, de todas las personas. Ustedes recordarán, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. De ahí se derivan dos principios: intimidad y privacidad. Google mencionaron ahora, bueno, la privacidad. Bueno, cuando analiza este artículo, Nino dice que el sistema de las libertades, de las personas, no admiten ni el perfeccionismo estatal ni el paternalismo estatal. Un poco lo de Kant, ¿no? Nosotros mismos hacemos nuestra historia, nos construimos como personas libres. ¿A qué llamaba perfeccionismo? A que el Estado impusiera un patrón único de moralidad obligatoriamente. Porque precisamente si es solo una obligación estatal, no tiene el valor de que hacemos lo que hacemos porque consideramos que es bueno y que debemos hacer. La dimensión de los deberes están en los tratados de derechos humanos. O sea, no, esto no va con el artículo 19. Tampoco el paternalismo. No lo decía para la mujer, lo decía para todas las personas. El paternalismo es esa visión del Estado que corta el crecimiento de las personas. Necesitamos que haya trabajo, no que se eternicen las ayudas. Muchas personas en esta pandemia dicen ahora sentir el dolor de tener que pedir lo que es necesario, un plato de comida. Bueno, puede ser necesario en una emergencia, la pandemia, una guerra, una situación social apremiante o de vulnerabilidad. Pero lo que debe de hacer el Estado es que esa persona pueda trabajar. Lo decía Marx, el trabajo constituye a la persona, y lo dijo después, antes de ser Papa, Juan Pablo II. El trabajo nos hace lo que somos, lo sabemos nosotros. Esto de tener la obra bien hecha. Ustedes seguramente cuando resuelven un conflicto, cuando la veía Gladys, ella seguramente no se acordará. Yo tuve un caso de divorcio entre su juzgado, era jueza entonces. 1000 años, seguro que no se acuerda. No había mediación todavía, pero resolvió un conflicto terrible en que el esposo, yo defendía a la mujer, el esposo negaba todo lo que quería la mujer. Bueno, ella habló con uno y con otro, y lo hizo entrar en razón. Me lo voy a acordar toda la vida. Bueno, esto, ¿no? De darle a cada quien la oportunidad es más difícil que regalar. Más difícil es apelar a la responsabilidad. Y entonces lo que tenemos que cuidar es que el Estado
cuando defiende la igualdad, no nos diga la igualdad te la estoy dando yo. La igualdad se conquista, se logra. Y cuando se adquiere, se la usa. A eso me refiero. Decía la razonabilidad como debido proceso sustantivo. Examinar la norma, ver si efectivamente hace crecer o mantiene el estereotipo. Y yo creo que de estereotipos estamos algo cansadas también las mujeres. Otra pregunta. ¿Considera que la resolución de la IGJ es solamente declarativa o tiene carácter coercitivo? Aparentemente es una decisión, la manda. Lo primero que diría es que no tiene autoridad para emitir esa resolución. Además, en el justificativo, diciendo que como la Corte lo hizo, también puede un órgano administrativo tomar esta decisión, me parece algo audaz, por decirlo de una manera elegante. Vamos a ver qué pasa. Es para el futuro, si no me acuerdo mal, de la resolución que leí, no para las organizaciones que ya están creadas. Bueno, me parece que en los órganos directivos, sí, efectivamente, porque puede ocurrir una organización de mujeres. Hay algunas organizaciones del tercer sector que son femeninas, que han trabajado mucho también por la justicia y que quieren organizarse así, lo tenemos que respetar, ¿no? Vamos a ver cómo se decide. Es algo ambigua la redacción, así que si yo fuera jueza, no lo he sido nunca, y a lo mejor tengo que resolver ese caso, y se plantea la inconstitucionalidad, haría lo que hace siempre la Corte, ¿no? Si hay dos alternativas posibles de interpretación de una norma, una que se acomoda con la Constitución, diciendo, bueno, es una sugerencia, optaría por ese camino, pero habrá que ver, hay que hacerla rodar, ¿no? A ver qué pasa con esa decisión. Estás muteada, Marta, por favor. No se te escucha. Pido disculpas, no sé por qué esto me está costando un poquito. Hay otra pregunta que es un poco redundante respecto a las acciones positivas, pero es un poquito más concreta. Dice, ¿la falta de leyes o reglamentos obsta la aplicación directa de los compromisos como Belén do Pará o CEDAW? Bueno, porque hay toda una explicación de que muchas legislaturas no dictan las leyes respectivas en las provincias, o muchos ejecutivos no reglamentan necesariamente los derechos reconocidos por las convenciones y pactos. Sí, eso es verdad, pero no ocurre solo en las cuestiones de género. Les diría que uno de los problemas constitucionales que más tratamos cuando examinamos el sistema de república democrática que tenemos nosotros, que es la división de poderes, es esta. He oído, voy a decir, el pecado, pero no el pecador, a un ejecutivo local, provincial, ante una ley que era muy discutida y que no estaba demasiado de acuerdo y demás. Bueno, ya la vamos a arreglar en la reglamentación. A mí esto me alarma, porque el debido proceso implica que respetamos la ley y si la ley está mal, la modificamos. Pero no puede modificarse la ley por vía de delegación que se asume el Ejecutivo al reglamentar la ley. O sea que yo aquí les diría que pueden haber dos problemas. Uno, de reglamentación inconveniente o de omisión. Ustedes saben que bueno, la Corte se ha referido en algunas ocasiones a la inconstitucionalidad por omisión, es decir, cuando no se cumple el mandato constitucional o el mandato convencional. Así que hay que ver el caso concreto y verlo como... Y también esto otro, porque quizá no es el tema del que estoy hablando, pero lo menciono simplemente. Y es que hay que tomar en consideración no solamente la convención, sino la jurisprudencia internacional, pero cuidado en que no toda la jurisprudencia internacional tiene el mismo valor obligatorio para
nuestro país. Yo recomiendo siempre un dictamen del ex procurador Esteban Rigui en el caso Acosta, donde explica esta problemática, ¿no? Allí está englobado toda esta cuestión, me parece. Excelente. María Angélica, hay una pregunta de una persona que me figura acá en el chat como Vale Trotti. Yo le pedí ahí que concrete un poquito, y mientras, que concrete un poquito para poder formulártela porque no la comprendo. Y mientras te formulo esta pregunta, ¿por qué solo cuando se trata del acceso de las mujeres a lugares de decisión se pide mérito? Y esta petición no se hace cuando se trata del acceso de los varones. Pero es que el problema es que no se lo pida a los varones. Alguna vez me dijeron, bueno, qué bien entre las mujeres. Y yo digo, entre las mujeres y entre los varones. Es que el error terrible en nuestro país es que no se cumpla el artículo 16 de la Constitución Nacional que exige la idoneidad para varones y mujeres. Pues lo que podemos hacer las mujeres también cuando efectuamos esta crítica es decir, este varón está allí y no lo merece. Yo creo que la pandemia nos ha puesto de manifiesto la importancia de la eficacia y la efectividad en el Estado. Lo necesitamos. Se discute si la meritocracia sí, la meritocracia no. Yo me pregunto si cualquiera de nosotros tiene un familiar que debe ser atendido por pandemia o sin pandemia, por un médico o una médica, ¿qué prefiere? ¿Un médico que fue, o médica que fue exigida en su formación universitaria, que sigue estudiando, que está al pie del cañón, o alguien que, bueno, para facilitarle la cosa lo dejamos recibir de médico? No, el problema no está pedírselo a la mujer. El problema está en no exigírselo al varón. Y eso también lo podemos hacer nosotros. Yo creo que algo que sí podemos hacer en todas las asociaciones en las que estamos presentes, cuando se presenta la ocasión, no siempre se presenta, admiro a muchos varones, por supuesto que sí, al primero a mi marido, al que le reconozco una gran capacidad, así que no es que estoy en contra del varón, pero sí digo que muchos están en lugares en que los que no deben estar, y lo podemos decir, lo debemos decir. Me parece. Bien. Bueno, quiero decirte, acá hay otra pregunta. ¿No se están cansando? No, no sé cómo estamos. Todavía estamos en tiempo, nos quedan 5 minutitos. Bueno. ¿Cómo ve la situación en los diferentes consejos de la magistratura, tanto nacional como en las provincias? La pregunta termina allí, pero me imagino cómo ve la situación respecto de la perspectiva de género. Me imagino que es la pregunta, ¿no? Bueno, el caso que contó la doctora Tarditi, uno de los casos que contó, el de la sanjuanina, la querida sanjuanina, es amiga personal y es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que tengo el honor de dirigir. Bueno, yo la conozco desde hace muchísimo tiempo, una gran jurista, luego cuando entró en la magistratura, una gran magistrada. Realmente, que esté en el primer lugar y que sin razón se la baje del primer lugar es inadmisible. Digo que también le puede pasar al varón, que también le puede pasar en un concurso al abogado que viene de la matrícula y que no está en el Poder Judicial. Esto remite a un problema central. Los procedimientos de selección de magistrados por el Consejo de la Magistratura y el poder que suele darse al Pleno para que revise lo que decide el jurado o la comisión de selección. Yo lo he escrito esto varias veces y sigo pensando lo mismo. Eso no debe de ser. Puede ocurrir que entre dos que están más o menos igual, bueno, el Poder Ejecutivo prefiere, si tiene esa función, esa atribución discrecional, la tenemos que respetar, pero poner a alguien que está en primer lugar, sustituir a alguien que está en el primer lugar por uno que está en el 10º lugar, me parece
Bueno, lo que decía al principio, no se sostienen principios de razonabilidad, ¿no? Y entonces allí el problema es más general, lo padecen las mujeres y también lo padecen algunos varones o personas que llegan de la profesión, ¿no? El Consejo de la Magistratura, hablo del que más conozco, que es el del orden federal, tiene mucho que revisar en este sentido, ¿no? Y a mí me parece que el problema está en que se hacen concursos, se hacen las oposiciones, la comisión de selección emite su dictamen y después en el pleno la cosa se revierte. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Bárbaro. Ahí creo que está contestada una pregunta que tenía que ver precisamente con el tema de los cupos en las ternas de los concursos en los consejos de la magistratura. Muchas gracias y agradezco mucho a la persona que reformuló la pregunta, que tiene que ver con esa distinción que hacías de ideología de género y perspectiva de género, que en lo personal te agradezco porque hay una gran confusión, nos ocurre en AMJA. Nosotros trabajamos por la perspectiva de género fundamentalmente, es decir, por la promoción de los derechos de mujeres, niñas, mujeres mayores, y vemos que en otras provincias o en la nación misma es como que se circunscribe con el tema de la ley Micaela a otras cuestiones que tienen que ver con las personas trans o LGTB más uno. Entonces, la pregunta en concreto es, a partir de esa distinción que habías hecho, si crees, si el hecho de ser mujer o percibirse de ese modo, la persona que por el hecho de ser mujer o percibirse de ese modo, tiene igual autonomía de la voluntad que el varón. La pregunta está formulada así. Sí, la autonomía de la voluntad está en el artículo 19 de la Constitución Nacional para varones y mujeres. Por supuesto, recuerden lo que dice el artículo 19, siempre que no se afecte a terceros. Bueno, Nino también tenía una discusión, yo lo he señalado en algunos escritos, si es que los límites están en la moral pública, siempre no privada, por supuesto, el orden público, por otro lado, y el daño a tercero. Nino circunscribía los dos primeros en el daño a tercero, porque es cierto, el punto central, pero esto vale tanto para varones como para mujeres, está en el daño a tercero. Ante el daño a tercero que podemos hacer, se limita la acción privada, deja de ser privada para convertirse en pública. Me hago cargo que es dificilísimo delimitarlo en los casos concretos. Porque toda persona, cualquiera sean sus opciones, por el hecho de ser persona merece respeto. Eso está fuera de discusión. También merecen respeto las personas que se plantean los problemas, como decías recién, Marta, a propósito de las distinciones que se hacen. Porque lo que a mí me parece, es opinión personal, y yo comprendo que puede ser, decía al principio, que no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación. Antes la llamábamos esto de lo políticamente correcto. Cuando era joven nosotros decíamos políticamente correcto, no podemos entrar en este tema, ya está. No. Podemos entrar porque pensamos, se lo digo a mis estudiantes, pensamos cada uno con nuestra propia cabeza. Y tenemos derecho a equivocarnos, y a rectificar, y a pensar, y a reflexionar. Es propio del ser humano, es lo mejor que tenemos, esto de poder corregir el error. Entonces, me parece esencial, sobre todo yo, desterraría la ideología de género como enfrentamiento entre varón y mujer, y sobre todo ligada a sistemas políticos, porque ahí se confunde, me parece, la dominación económica con lo que se podría llamar la dominación sobre la mujer. Son dos situaciones diferentes, y vuelvo a decir, no todas estamos en la misma situación de vulnerabilidad o de vulneración de nuestros derechos. Y creo que cuando entramos en estas discusiones de política o de idearios políticos de este tipo,
me apasiona la política, así que no es que esté en contra de estudiar o reflexionar sobre la política, sino de esta forma de política, se oscurece o se oculta o se deja de lado, aunque no se quiera, situaciones muy duras de mujeres que padecen efectivamente mucho en nuestro país y en el mundo. Y entonces por eso me parece importante que las juezas, cuando tienen estas situaciones de vulnerabilidad, atiendan esas cuestiones, ¿no? Es un poco lo que yo lo digo en broma, pero a veces me hago ese chiste, ¿no? De la costa este de los Estados Unidos, que tienen una cantidad de cuestiones, en fin, de defensas y demás, y olvidan, ¿no? Los derechos de las personas que efectivamente sufren, que hay mucho para trabajar ahí, ¿no? Sobre todo con la educación, porque sí que la educación es progresista, sí que nos hace libres, y nos hace libres para luchar por nuestros derechos y las de todos, ¿no? Y ahí hay un punto muy importante, me parece, con el que hay que trabajar. Yo diría, para sintetizar y terminar, no distraernos con discusiones a veces muy teóricas que olvidan la situación concreta de las personas concretas, en este caso de las mujeres concretas. Muy bien, muchas gracias María Angélica. Estamos en hora, hago la última pregunta y después creo, Marisa, que le voy a pasar la palabra a la doctora Aida Tarditi, ¿no? Perfecto. Bueno, la última pregunta tiene que ver con qué opina respecto de las tareas de cuidado y atenciones hogareñas y el tema de los currículums de las mujeres al momento de acceder a cargos de decisión. Esa es una gran lucha, ¿no? Los de la tarea doméstica, porque también, ¿no? Cuando empezamos a ocupar lugares o ir a la universidad y demás, teníamos esa doble función, digamos, es más recargado. Bueno, y en esta pandemia se ha visto de una manera muy concreta para muchos, ¿no? Sobre todo las personas que tienen ayuda en su propia casa y que ahora no la tienen, que no tenemos, ya estamos acostumbrados al trabajo. Pero bueno, yo creo que ahí hay que enseñarle al varón también, ¿no? Las que son madres, a sus hijos, ¿no? Esto de compartir el trabajo. Y en última instancia es una distribución del trabajo, porque también le hacemos hacer a los varones cosas que nosotros no hacemos. Porque lo decidimos así, porque no nos gusta. A mí me parece espantoso liquidar todos los meses el IVA. Por supuesto, la última palabra la tiene nuestro contador, ¿no? Pero hay que organizar, llevar los papeles. Yo odio esa tarea, entonces se la dejo a mi marido. Ahí no reivindico ningún derecho porque no lo quiero hacer, la verdad sea dicha. Bueno, también puede ocurrir que el varón no esté acostumbrado a compartir y hay que enseñárselo, ¿no? A compartir. Y uno también tiene que respetar, a veces no lo hacemos, a veces... cierto, dice Marta. A veces somos injustos con nuestros compañeros de vida, ¿no? Porque exigimos o protestamos todo el tiempo. Gargarella dice, el constitucionalista, que la protesta es el primer derecho. Yo me río mucho y me dice mi marido cada vez que protesto. Le voy a decir a Roberto que tiene razón, ¿no? Pongo en práctica. Bueno, también tenemos que comprender y también, miren, el caso ese que les contaba de la jueza, se trataba de una discriminación masculina porque resulta que había una ley que a las mujeres que atendían a las personas mayores en su casa, se les descontaba de los impuestos, porque tenían un doble trabajo, efectivamente. Atender a los enfermos, no sé si es que lo hacemos mejor nosotras, pero la verdad que es un trabajo durísimo. Además hay que tener una gran fortaleza para esa atención y mostrar buen ánimo cuando la persona que queremos está padeciendo, ¿no? Bueno, en este caso se trataba de un cliente del marido de ella, de la jueza, no era jueza en ese entonces, era abogada, que él tenía a cargo la madre. Pero como era varón, miren el prejuicio, ¿no? El varón no cuida a los enfermos de la familia o a los ancianos de la familia. Entonces en la ley
no tenía esa exención tributaria. Y el planteo que hace ella, y lo logra, es decir, está en una situación igual que el de la mujer, ¿no? Cuidando a su madre. Claro, ustedes me dirán, en los hechos esto es excepcional, siempre cuidan las mujeres. Tenemos más trabajo, sí tenemos más trabajo. Y bueno, también hay que poner allí algún límite, ¿no? O derivar tareas en los otros integrantes de la familia. También con los hijos, porque también los hijos se forman en el hogar y entonces tienen que aprender a respetar y a compartir el peso de la vida, que es muy linda, pero también tiene un peso, ¿no? De lo que es, luce menos. No es firmar una buena sentencia, escribir un libro, un artículo, sino vivir diariamente. Bueno, quiero decirte, María Angélica, que son innumerables, muchísimas las felicitaciones, los agradecimientos, la ponderación por la claridad y por los conceptos vertidos, así que hay muchísimas, muchísimas felicitaciones. Quiero transmitirte eso, agradecerte la participación tan desinteresada. Estamos orgullosas de que seas nuestra socia honoraria. Para todas nosotros es un gusto verte y escucharte, así que muchísimas gracias. El chat está lleno, lleno, lleno de felicitaciones para vos y agradecimientos y reconocimientos de mucha gente que te conoce. Así que voy a darle la palabra a Marisa, a la doctora, vos dirás, vos le van a desmutear a la doctora Tarditi. ¿Quiere decir algo para despedirnos en el día de hoy, en este primer día de este encuentro? Bueno, hemos disfrutado una tarde, un comienzo magnífico del 27 encuentro. Pero quisiera despedir a la doctora Geli, que nos ha dejado, digamos, mucho para reflexionar, porque su intervención ha tenido eso, profundidad, pero también nos ha dejado rumiando conceptos. Y yo quería despedirme leyendo un mensaje de Claudio Escalada, hijo de la doctora María Luisa Lucas, que ha escrito lo siguiente: muchísimas gracias por el sentido recuerdo y las palabras elegidas para recordar a mamá. Muchas veces con mi hermano le preguntábamos por qué se sometía a tantas dificultades, con esas piernas que ya no le aguantaban, y sin embargo igual la veíamos preparar las valijas e irse. Hoy escuché que al inaugurar el centro de capacitación, y tal vez recién comprendemos, se sufre, pero igual después se goza. En nombre de mi familia, muchas gracias. Muchas gracias a la familia de la doctora Lucas por acompañarnos, a sus colegas, y también nosotros hemos rescatado esa frase de María Luisa. Se sufre, pero igual después se goza. Hasta mañana. Y ahora, cada una con un pescadito y un vinito, mirando ese puente de Corrientes y creyendo que estamos allá. Un beso, hasta mañana. Las esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde. A todas un beso grande, gracias por su generosidad siempre. Mañana, gracias a todas. Gracias a todas, un beso muy grande. Hasta gracias, mañana. María Angélica. Gracias. Muchas gracias. Genia Marisa, gracias. Gracias. A todos, Genia Marta. Chao.